La palabra tiene un gran poder, la palabra contiene símbolo, está cargada, como hemos visto, la palabra fraternidad está cargada de historia, está cargada de muchísimas cosas que han ido ocurriendo. Y la palabra fraternidad está vinculada también a toda una serie de imágenes. Entonces, las palabras que utilizamos, las imágenes con las que nos movemos van creando nuestro mundo, vamos creando nuestra narración a través de ellas. Y a veces olvidamos la carga que tienen esas palabras y las utilizamos sin darnos cuenta de toda la dimensión que contienen. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra Cataluña, si hiciéramos aquí una indagación apreciativa, cada uno veríamos que la palabra Cataluña contiene diferentes símbolos, diferentes sentidos. O cuando, por ejemplo, decimos esto es cojonudo, es decir, que esto es maravilloso, esto es estupendo, estamos utilizando el órgano sexual masculino para decir que algo es estupendo. En cambio, decimos esto es un coñazo, es decir, que esto es terrible, y estamos utilizando el órgano sexual femenino para decir algo que es terrible, y eso para mí ya no es hermandad, ¿no? Cómo utilizamos las palabras. Entonces, la palabra fraternidad, que como hemos visto es una palabra muy asociada a la Revolución Francesa, es una palabra creada en un contexto histórico por los hombres, para los hombres. Hubo una mujer durante la Revolución Francesa que se llamaba Olympe de Gouges. No sé si habéis oído hablar de ella. Fue una mujer de la alta aristocracia durante la época de la Revolución Francesa y antes. Ella reclamó la abolición de la esclavitud de los negros, creó un club de amigos de los negros, advirtió de los riesgos de la dictadura, reclamó la educación para los pobres y redactó en el 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que comenzaba con las siguientes palabras: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Entonces, al cabo de 2 años de haber hecho esta declaración y de todas sus luchas, fue condenada a muerte por haber defendido un Estado federado y por haber reclamado los derechos de la mujer, y fue guillotinada en ese año, ¿no? En noviembre del 93. Entonces vemos que, de nuevo, como ha ocurrido en muchos momentos de nuestra historia, tenemos la teoría clara, una fraternidad, pero en la realidad pues las mujeres no estaban viviendo esa fraternidad y reclamaron que hubiera una igualdad en derechos, pero la mujer que se jugó la vida, ¿no?, para luchar por esto. Entonces, yo quiero introducir aquí la palabra sororidad. La palabra sororidad, que viene de sorella, de hermana, y que implica la alianza de las mujeres en el compromiso. La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, de percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad, porque todas de diversas maneras hemos experimentado la opresión. Esta alianza de mujeres en el compromiso es tan importante como la lucha contra otros fenómenos de la opresión, y por crear espacios en que las mujeres podamos desplegar nuevas posibilidades de vida. A lo largo de la historia, los hombres han tenido muchísima experiencia de fraternidad entre ellos, en la empresa, en la política, en la religión. Los hombres, en general, están mucho más acostumbrados a apoyarse entre sí en las diferentes empresas que inician, ¿no? La sororidad comprende la amistad entre quienes hemos sido creadas en el mundo patriarcal como enemigas, es decir, las mujeres, y entendiendo como mundo patriarcal el dominio de lo masculino
y en concreto de la masculinidad tóxica, que no estoy hablando de hombres tóxicos, sino de la masculinidad tóxica, que implica pues la violencia, implica la velocidad, implica muchísimas cosas que traté precisamente en este libro que ha mencionado Joan, de cómplices más allá de las relaciones de dependencia, cómo salir de esa masculinidad tóxica que nos ha intoxicado a todos, a hombres y a mujeres. Y la sororidad está basada en una relación de amistad. En las amigas, las mujeres, encontramos a una mujer de la cual aprendemos, a la que también podemos enseñar, una persona a quien se acompaña y con quien se construye, y en esta relación aprendemos a ser espejos unas de otras, de manera que nos reconocemos a través de la mirada y la escucha, la crítica y el afecto, la creación, la experiencia de otras mujeres. Es decir, que la sororidad, en la sororidad se encuentra la posibilidad de eliminar la idea de enemistad histórica entre las mujeres. Sororidad es un concepto que va más allá de la solidaridad. La diferencia radica en que la solidaridad tiene que ver con un intercambio que mantiene las condiciones como están, mientras que la sororidad tiene implícita la modificación de las relaciones entre mujeres. Es introducir el concepto de ser generativos y generativas, que en nuestra relación creemos y construyamos a través de la hermandad, la confianza, la fidelidad, el apoyo y el reconocimiento entre las mujeres para construir un mundo diferente. Percatarnos que desde tiempos muy antiguos hay mujeres que trabajan para lograr relaciones sociales favorables, tanto para ellas, para nosotras, y todas siempre somos diversas, diferentes. Entonces, para mí, para lograr una verdadera hermandad, y en vez de utilizar la palabra fraternidad, prefiero utilizar la palabra hermandad, por lo que he dicho, por la historia en este contexto que implica que cuando nació de la Revolución Francesa la palabra fraternidad no incluía a las mujeres, entonces prefiero utilizar la palabra hermandad. Para que se dé una verdadera hermandad, las mujeres debemos apoyarnos, debemos tener sororidad, debemos tener más complicidad entre nosotras, porque hay opresiones que siguen ocurriendo en el mundo, hay situaciones terribles de violaciones, y si las mujeres estuviéramos como más unidas, podríamos lograr muchos cambios. Yo creo que la sororidad implica que las mujeres unidas tenemos un gran potencial. Y cuando consigamos eso, pienso que la hermandad entre mujeres y hombres, es decir, la complicidad, será mucho más fácil. Y para mí, la complicidad es que en las relaciones entre hombres y mujeres haya complementariedad, y es ahí donde hay la verdadera hermandad. Entonces, en ese sentido, como decía Joan, pues quizá la palabra hermandad está asociada a lo religioso, ¿no? Los hermanos y las hermanas religiosos, pero creo que hemos de ir desvinculando ciertas imágenes conectadas con la hermandad vinculada solo a lo religioso, y yo aquí lo vinculo a la complicidad, es decir, a hacer un pacto entre hombres y mujeres para que nuestras relaciones sean de complementariedad. Y eso, para que se dé, pues nos hemos de alejar del paradigma competitivo que promueve la violencia, la dualidad y la separación, ir más allá de la masculinidad que se rige por el poder, la victoria, el triunfo y la agresividad. Todo eso solo es dualista. Para mí, la fraternidad, la hermandad, la sororidad nos lleva hacia un espacio de unidad, no dual. ¿Y qué pasa con esa masculinidad? Pues que es dualista, que reconoce unos atributos y excluye sus opuestos. Por ejemplo, exige coraje sin temor, fuerza sin vulnerabilidad, victoria sin concesiones. Entonces, yo creo que podemos ser muy fuertes, pero muy vulnerables. Y tener victoria, pero también tener fracasos, y está bien. Y coraje con temor, es decir, que
podamos vincular unas experiencias con las otras, y eso nos lleva a otro concepto que quiero introducir aquí, que es la complementariedad entre lo masculino y femenino en uno mismo. Esa complementariedad entre lo masculino y femenino en general, entre unos y otros, en realidad es natural. Y cuando se da, hay buena relación, hay orden. Por ejemplo, el yin y el yang de la tradición china. Para mí es una imagen que me lleva a la hermandad que implica la complementariedad. El ánima y el ánimos de Carl Jung, el Shiva y Shakti en la tradición hindú, donde está Vishnu, que combina lo masculino con lo femenino. Entonces, para que haya una verdadera hermandad entre nosotros, tenemos que hacer un trabajo profundo, interno, para, digamos, limpiarnos de esa masculinidad tóxica, para que sepamos apoyarnos mejor entre las mujeres y con los hombres, y de esa manera se darán nuevas relaciones. Y para mí, ¿qué quiero decir con relaciones nuevas? Que cada miembro en la relación, cuando vive esos valores, los vive porque se vincula a su esencia, conecta con su ser, realiza su trabajo interior, mantiene un diálogo personal rico y, en consecuencia, se convierte en una persona íntegra que no necesita al otro egoístamente para esconderse, sino para complementarse. Es ir al encuentro del otro desde la plenitud de nuestro ser, y eso nos ofrece un vínculo creativo y complementario. Y desde ese encuentro de ir hacia el otro desde nuestra plenitud se da la generosidad. Y para mí la hermandad ha de surgir y surge desde la generosidad del ser. Entonces, utilizando la palabra de la Revolución Francesa, fraternidad, si esa fraternidad surgiera de la generosidad, y la deberíamos vivir, yo creo, sobre todo en la economía. Es decir, ahora hay igualdad en la cultura y libertad en la economía. ¿Qué quiere decir esa libertad en la economía? Pues lo que estamos viendo, que hay unos ricos muy, muy ricos, cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y es porque no hay hermandad. En realidad, yo introduciría el concepto de la hermandad en la economía. Todos tenemos necesidades y nos necesitamos unos a otros para cubrir esas necesidades. Y solo lograremos que haya que haya esa vida en el planeta en la que las personas no mueran de hambre cuando introduzcamos el valor de la hermandad en la economía. Y en cambio vemos que hay igualdad en la cultura, pues en la educación se da una misma educación desde niños, cuando quizá unos niños necesitan aprender más a través de la imagen, otros y de la pintura, otros a través de la música, del oído, otros a través del cuerpo, de la danza. Es decir, que esa igualdad en la cultura, en la religión, en la educación, en el arte que se ha dado tradicionalmente, creo que debería pasar a ser libertad. Libertad en la cultura, porque todos somos diferentes, necesitamos una educación diferente. En la religión, vivir la libertad haría que fuéramos todos mucho más íntegros y plenos internamente, y cuando en las religiones se pretende que todos seamos iguales y creamos lo mismo, pues estamos como creando hombres y mujeres mecánicos, ¿no? Entonces, creo que ha de haber fraternidad, es decir, hermandad en la economía, libertad en la cultura, igualdad en la política y en la justicia. No igualdad entendida, como comentaba Joan, del comunismo o de los regímenes autoritarios, sino igualdad de que todos tenemos los mismos derechos como seres humanos. Que a nivel de la justicia, que la política vele
para que se dé esa igualdad de derechos de todos los seres humanos. Entonces, la hermandad desde la sororidad, desde la generosidad, desde la complementariedad, desde entender que tenemos que ir al encuentro del otro desde nuestra plenitud y desde el respeto, y en el momento que nosotras como mujeres erradiquemos de nuestro interior el lastre de siglos que nos hace sentir que somos menos, que tenemos menos autoestima, y nos sentemos internamente fuertes y nos apoyemos unas a otras, y a ver si vamos más allá de una de las enfermedades de este país, que son los celos y las envidias, y podamos apoyarnos en nuestra grandeza, apoyarnos en nuestros logros, apoyarnos en nuestro crecimiento personal. Y desde esa esencia personal podemos ir al encuentro del otro entre hombres y mujeres y vivir una complicidad y crear un pacto que sea un pacto de una verdadera hermandad entre hombres y mujeres. Y esta complementariedad se dará sin competición, sin celos, cuando vivamos desde esa esencia en la que lo masculino y lo femenino se integre internamente, en la que realmente respetemos nuestras diferencias y valoremos lo que cada uno aporta, y entonces experimentaremos el amor del que ya se ha hablado aquí en esta mesa, la generosidad, y generaremos un mundo mejor para todos. Gracias.